EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Bienvenidos a Donacción, su magazine semanal de contenidos sociosanitarios de la televisión canaria. Este mes de agosto seguimos recomendándoles un verano saludable y un primer consejo abre este programa. Seguidamente vamos a conocer la historia de la Fundación Carlos Salvador y Beatriz, todo un ejemplo de solidaridad de unos padres ante la pérdida de sus 2 hijos. Y recuerde, hay que donar sangre, se necesitan 300 bolsas diarias. En el primer zapping veremos si es posible desengancharse del teléfono móvil. El Centro de Salud Permanente y la doctora Mayra Martel gira esta semana sobre la dedicación al paciente. Segunda entrega de Verano Saludable, atentos a los consejos. Hacia el final del programa hablaremos sobre los cuidados de la vista en este caluroso verano. Acabamos con el segundo zapping con una abuela que nos va a sorprender. Vives en mí, como un mar en calma, ante el alba, vives en mí, gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da la gente, vives en mí. Una de las armas más importantes que tenemos como consumidores para poder disminuir la posibilidad de toxinfecciones domiciliarias es el mantenimiento de los alimentos a una temperatura de conservación correcta. Todos los alimentos que vamos a consumir o que vamos a comprar en cualquier supermercado, en caso que lleven una temperatura específica de conservación, la tendrán que marcar en su etiquetado. En aquellos casos donde los alimentos nos digan que tienen que ir en refrigeración, la temperatura será de 1 a 7 grados. En el caso que sea de congelación, a menos 18. Cuando vamos a consumir productos elaborados por nosotros, por ejemplo para venir a la playa, lo conveniente sería elaborar el producto y mantenerlos también a temperatura de refrigeración. El modo adecuado sería siempre llevarlos en una nevera isoterma y siempre con suficientes acumuladores de frío para mantener la temperatura. Lo importante en estos casos es siempre que el alimento esté lo suficientemente en contacto con dicho acumulador de frío. Así mantendremos una temperatura adecuada y evitaremos los problemas. No me quiero marchar sin recordarles en la actualidad una enfermedad que nos preocupa y es la anisakis. El anisakis es un parásito que se encuentra en los pescados y que para poder eliminarlo deberemos de congelar el pescado siempre que vayamos a consumir pescado de forma cruda. Lo ideal es siempre mantener el pescado, cuando lo hayamos comprado, durante un mínimo de 5 días en congelación, en un congelador como mínimo de 3 estrellas. Y recuerda, el mantenimiento a una temperatura adecuada te evitará muchos problemas. La frase mía es para ellos, Carlos Salvador y Beatriz, nuestros hijos siempre, que nos siguen dando fuerza para hacer lo imposible, vivir. Hay que vivir. Yo, después del 1, un viernes, del 1 de junio de 2001, tuve que inventarme una vida, yo y mi mujer. Tuvimos que inventarnos una vida. Nosotros vamos a cumplir pues 50 años de casados el año que viene. Y bueno, tuvimos que inventar una vida. ¿Cómo inventamos una vida? No parar. Somos una persona de una enorme actividad. Si te sientas, como me decían algunos, si a mí me pasa eso y yo me echo en la cama, cállese, usted levántese y tire para adelante. Y haga cosas por los demás. Yo he sido donante de sangre desde los 20 años. En Las Palmas, pues un maestro se iba a donar sangre y dice, ¿y tú con los jóvenes qué eres? ¿Por qué no vas a donar sangre? ¿Está loco? Yo no sé, no he hecho eso nunca. Pues fui a donar sangre, incluso escribí una poesía, escribí un texto cuando salí de allí, y era donante de sangre todo el tiempo. Mi hija tenía una sangre especial, digamos, esa sangre que siempre estaban detrás de ella, la llamaban continuamente. Y bueno, y Carlos
los dos eran donantes de órganos y de sangre. Entonces Carlos de Beatriz no se pudo, porque Beatriz era la que iba conduciendo y en el accidente de tráfico no hubo tiempo. Pero Carlos sí duró un poquitito, y me acuerdo que en el hospital, que fue una cosa impresionante, eso estaba lleno de gente, de amigos y de todo el mundo, los médicos me preguntaban: ¿y usted qué va a donar? Y yo le decía: ¿cómo? Es que no le entiendo la pregunta. ¿Qué va a donar? Todo lo que sea. Y yo me puse loco, porque yo escribí al poco tiempo, yo seguí escribiendo. Yo escribí un artículo que se llamaba, lo publicaron todos los 3 periódicos de Tenerife: Salvador y Aurora, Herederos y Huérfanos. Y todo lo que yo, allí cuento la vida completa de mis hijos, y entonces yo me ponía paseando y diciéndole: iremos a Nueva York a ver a Woody Allen, estaremos en no sé dónde y tal. Y los médicos estaban todos, era como ahora, todos alucinando, mirándome. Y cuando me dijeron de donar, todos. Entonces de Carlos se donaron 17 partes de su cuerpo, incluido la primera donación de pulmones en un hospital de Córdoba. Pero tengo la lista de todos los lugares. Yo no lo he buscado, ni Aurora tampoco, pero llegaron información, nos dieron información de esas donaciones. Por eso digo de donar, que es tan importante, que es hacer algo por los demás. Pero porque no solamente tienes que pensar en ti, puede ser un familiar, puede ser una persona desconocida, como el caso de Carlos Salvador, que eran chicos muy abiertos, con un sentido de la vida, de ayudar a los demás, lo que mamaron seguramente en mi casa, porque como eran grandes lectores y tenían un sentido de la vida distinto. Bueno, entonces la fundación pues empezó a través de los libros de Carlos Salvador. Carlos Salvador leía mucho, y entonces empezó, yo descubrí, él me daba muchas cosas a mí, a los amigos y a profesores, y claro, allí había 3 libros. Entonces esos libros se publicaron en 2 ediciones, y eso dio un dinero, se publicaron y por todos, en fin, fueron hasta Las Palmas, a la publicación la hicimos hasta en Las Palmas, aquí Guía Isora, La Laguna, y con los Vinos, La Guancha, Santa Cruz, en fin, en todos lados. Nosotros hemos tenido toda nuestra vida, los dos hemos sido maestros toda nuestra vida. Estamos hablando de 40 años de profesión, y nuestra obsesión, el mundo se cambia a través de la educación. Nosotros siempre tenemos la frase que estuve en África del Sur. La educación es el camino o el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¿Quién lo dijo? Nelson Mandela. Y entonces nosotros podemos hacer muchas cosas. Yo recuerdo que tenemos otra frase de Eduardo Galeano, que es un escritor maravilloso uruguayo, que decía: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Pues nosotros, con nuestro trabajo por los demás, hemos intentado cambiar el mundo. En bicicleta, desde hace ya varios años, parece ser que lo que está funcionando muy fuerte son las bicicletas eléctricas. Es cierto que en verano vendemos mucha bicicleta de carretera, mucha bicicleta de montaña, de un nivel de precio entre 300 euros y 1.000 euros, y ya las bicicletas eléctricas con motores Bosch, Shimano y Yamaha, estamos hablando ya de un nivel de precio en torno desde 1.500 hasta 6.000, pasando por todos los precios, por 2.000, 2.500, 3.000, pero lo mejor que son bicicletas que no dan ningún problema, que funcionan muy bien, y que con estas motorizaciones tan en el mercado y que están muy consolidadas, estas motorizaciones no tienen ningún problema, y cada día lo que sí tienen es más autonomía. Estamos hablando que incluso ya tenemos disponibles baterías desde 400, 500, 625, y ya en breve, en cuestión de unos meses, tendremos ya las nuevas baterías
con 750 de autonomía, que estamos hablando que una bicicleta puede recorrer más de 200 kilómetros con esta batería y con estos motores que son perfectos y que funcionan muy bien, y sobre todo tienen mantenimiento y hasta ahora no tenemos absolutamente ningún problema con estos motores que son muy eficaces. El centro funciona y diagnostica y es un centro muy fiable, pero yo no quiero pensar que somos los mejores del mundo. Gracias a Dios en España hay muchos sitios donde se hacen las cosas muy bien y al final tienes que tener confianza en la persona que te lo está haciendo, que es lo más importante, y confiar en que lo están haciendo bien, porque los protocolos para el cáncer de mama son iguales aquí que en Estados Unidos, para que me entiendas. Pero si tú piensas que te lo hacen más rápido, mejor en un sitio privado, pues yo le digo a la gente, pues vete, porque la confianza es importantísima. Ahora, el centro es el que no le tiene que envidiar nada a ningún otro centro, porque realmente la tecnología que tenemos es la última. Tanto el ecógrafo como el mamógrafo como el densitómetro, que los hemos renovado ahora en el confinamiento, además, que ya teníamos la última tecnología, pero ya hemos contado que bueno, que siempre al doctor Machado le gusta estar a lo último de lo último, que no haya nadie mejor.
para viajar en verano. Lo más importante es primero averiguar en nuestro punto de destino qué es lo que se cuece allí, qué situación epidemiológica hay, qué nos van a exigir a la entrada en ese aeropuerto o qué horarios tienen de restaurantes, de ocio, todo esto para llevar ya mentalizado en la cabeza cómo va a ser nuestro viaje. Si no podemos estar improvisando como hacíamos antes, sino que ahora hay que ir con todo preparado. Por supuesto, tenemos que llevar en el viaje también nuestra mascarilla. Pues ¿por qué? Porque ya en todos los transportes hay que usar siempre la mascarilla. ¿Qué otra cosa es importante durante el viaje dentro de un transporte? No comer. Lo más importante es no comer, porque si comemos o bebemos vamos a quitarnos la mascarilla. Entonces hay que evitar el comer durante el viaje. Si por ejemplo nosotros, el viaje es de muy larga duración y es por ejemplo en un avión y no nos queda más remedio que comer porque tenemos algún problema que necesitamos comer, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decirle a la persona que está sentada al lado que vamos a comer, que por favor se ponga la mascarilla de una manera educada evidentemente, y si no es posible pedir al auxiliar de vuelo que intervenga para que esto sea posible. Pero si nosotros podemos aguantar sin comer durante todo el viaje, muchísimo mejor. Es decir, comeremos a la salida o a la entrada al punto de destino. ¿Qué otra cosa es importante? Pues siempre todo aquello que vamos a tocar, si hemos tocado botones, asideros y todo y cualquier cosa de uso común, siempre lavarnos las manos con agua y jabón o bien con hidrogel. Cuando estemos en la fila esperando para la entrada al autobús, al avión o al tren, pues mantener siempre la distancia con la persona que está delante, que siempre hay puntos que nos indican en esos sitios donde tenemos que mantenernos y no agobiarnos porque todos vamos a entrar. Y no podemos estar pegándonos al que está delante, es decir, hacerlo de una manera ordenada y reflexiva. Otra cosa importante, pues si en el caso que estemos dentro de un avión, sí que se ha comprobado que es más importante que estemos sentados y que en medio haya un sillón libre, pero claro, eso no va a depender de nosotros, va a depender de la compañía aérea, con lo cual ahí no podemos hacer nada. Ir siempre mirando hacia adelante, a ser posible, no estar moviéndonos, y en el caso de los aviones o de los autobuses, la perilla que tiene arriba el autobús para refrescar el aire, para emitir aire hacia nosotros, debe estar abierta. Con todas esas medidas y teniendo en cuenta que los transportes en sí tienen un sistema de filtración de aire que son bastante seguros, podemos viajar cómodamente y no hace falta otra cosa. Y una cosa que es importante también es vigilar justo unos días antes, tanto de la ida como de la vuelta, qué nos hace falta para entrar en ese punto de destino. Por ejemplo, nos pueden pedir una cartilla de vacunación, nos pueden pedir un certificado, nos pueden pedir cualquier documentación que si bien viajamos por nuestra cuenta, tenemos que tenerlo en cuenta y averiguarlo. Y si no, si viajamos con una empresa de turismo, pues ya nos avisará esta de la documentación que tenemos que llevar para cada país o para cada comunidad. Recuerda, todas las medidas de protección suman. Mármoles El Diamante nace en el año 1998, la fundó mi padre y bueno, pues llevamos ya 23 años al servicio de toda Canarias. Sí es cierto que anteriormente ya había tenido contacto con el sector y decidió crear una fábrica, además fundarla y hacer toda la estructura pensada para una marmolería además, ¿no? Todo lo que es la estructura, la forma de la fábrica estaba pensada para que fuera ingeniería pura y dura, ¿no? Con los procesos de producción. Sí es cierto que antes se trabajaba un poquito diferente, pero a lo largo de los años nos hemos tenido que poner las pilas, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos más a los tiempos e incluso buscar más la productividad y la eficiencia. Mármoles El Diamante, experiencia y calidad al servicio de nuestra ciudad. Respecto a la parte oftalmológica, muchos pacientes han dejado pasar el momento de la revisión, de su consulta, que en algunos casos no pasa nada porque es una revisión general, pues por falta de vista, por gafas, por lentillas o una revisión normal para saber que está todo bien, pero en otros casos por glaucoma, que ya tiene un tratamiento y un seguimiento más exhaustivo, o pacientes diabéticos que necesitan ser revisados más frecuentemente, lo han dejado pasar y sí hemos notado que ha habido complicaciones o que su estado del fondo del ojo está peor o que no han cumplido el tratamiento como se tenía que haber seguido
y en eso sí lo notamos desde el punto de vista del ojo. También que atención primaria no ha podido hacer el mismo seguimiento que anteriormente, y por ejemplo en un paciente diabético o nefrópata pues necesita unos cuidados y un seguimiento que no se ha podido hacer este año. Respecto a lo que es el COVID en sí y lo que tiene trasfondo psicológico, yo creo que se nota, y se nota a diario que los pacientes están más nerviosos, están preocupados, ven que esto no es una historia que era para 2 meses, sino que se ha venido alargando mucho tiempo, y bueno, les preocupa mucho, sí. Can you hear him? Come on, do some more. Hey, she loves you, Nana. You're a clever little boy. What's the matter? I'll see it. Yeah, she's got her door joined, Nana. No, I didn't like it. Oh, right. That's far too much. Yeah, I'm condone it. There. There. Oh, you settled it? Oh. Where's the puppets? She yawned. Where's the puppets? Where's the puppets? You want your granddad? You want your granddad? She did. Is that what she said? What else? I want my dad. Oh. Oh. Hey. Oh. The GT. Oui. What, darling? Tell Nana. Where's your bed? Where's your bed? You want your daddy? You want your daddy? Oh. You want your daddy? You want daddy? Well, there's my Nana over there. Yeah, your Nana. Yeah. That's it. Oh. There. Whee! That's a big name. Yeah. She liked that, Nana. Didn't she? She liked that. Whoa. Ah. Did you like that? Yeah. EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar.